como objetivo de democracia económica, de participación y de ciudadanía activa. Y por último, el desarrollo como finalidad de bienestar y progreso sostenible. A partir de esto surgen los PACs, que es algo que ya se ha nombrado, son pactos para el aprendizaje y el conocimiento, que lo que buscan son la integración entre políticas de inclusión y políticas de competitividad, la reducción de la pobreza y de la marginalidad, la cohesión social y el desarrollo del territorio. Entre los objetivos de estos PACs está el logro de programas de formación de manera más coherente con las exigencias de aquellos grupos de personas que se encuentran en condiciones de desventaja social para construir procesos de integración y de cohesión sociales, reales y concretos. Es así que, dejando de lado, digamos, dentro del contexto general, veamos qué características particulares tiene la cárcel de Punta de Rieles, que lo hace único. Por un lado, los reclusos que están en Punta de Rieles se postulan para su traslado, es decir, ellos tienen interés de participar de ese proyecto. En segundo lugar, son evaluados y aunque tengan interés pueden ser incluidos en el programa o no. En tercer lugar, deben contar con buena conducta. En cuarto lugar, se aplica allí lo que prevé el decreto de ley 14470 de computar por cada 2 días de trabajo o estudio 3 días de reclusión, lo cual hace una motivación particular para estar. La búsqueda de creación y formación en hábitos, valores y disciplina para la futura adaptación de la vida en sociedad. Lamentablemente creo que hoy vamos a tener una ponencia sobre este tema, pero no pudo venir la disertante. La existencia de operadores carcelarios, algo que ya se ha nombrado más de una vez esta noche. Un operador carcelario es un funcionario que tiene bajo su responsabilidad la vigilancia, la custodia y el tratamiento de la población privada de libertad, que es civil, en lugar de personal policial. Y los proyectos de trabajo y de estudio son presentados por los propios reclusos. Ellos tienen que presentar los proyectos y ahí son considerados por la autoridad carcelaria y se autorizan o no. Y aquel recluso que no cumple con los puntos antes mencionados es trasladado al centro de reclusión del cual proviene. Entonces, y queremos remarcar esto porque como estudio de caso, las conclusiones de esta investigación deben ser contextualizadas en este centro de reclusión, no son generalizables, ¿sí? ¿Qué características muy resumidamente tiene este centro de reclusión? Que es un centro de reclusión modélico, desde su creación, y los reclusos solicitan su traslado, es decir, ellos voluntariamente van allí, más allá de tener que ser aceptados. Entonces, los objetivos de la investigación, Sergio, no sé si tú... Bueno, buenas tardes. Vamos a seguir con el tema. Yo traté de resumirlo a esto y lo voy a leer como para hacerlo un poco más ágil y resumirlo en los 10 minutos que tenemos. En primer término, en el trabajo de campo. Como se ha expresado en la introducción, el presente estudio está enmarcado en el proyecto CID y es solo una etapa del mismo. El grupo investigador realizó 3 visitas a la institución carcelaria de Punta de Rieles con anterioridad al trabajo de campo. En las mismas se interiorizó de la situación en dicho centro de reclusión, manteniendo entrevistas con las autoridades carcelarias y realizando recorridas por el mismo. Se evaluaron las instalaciones con la finalidad de planificar el trabajo de campo y su adaptación a la realidad en el terreno. En dichas entrevistas se apreció la voluntad de colaborar únicamente limitada por las normas de seguridad propias de una institución de este tipo y del cumplimiento de las normas legales. Los objetivos de la investigación fueron, el objetivo general, el describir y analizar y comprender los frenos y las barreras internas percibidas por los reclusos para la formación, o sea, aprendizaje y adquisición de competencias dentro de la institución carcelaria y su aporte, una vez liberados, para la reinserción, considerando individuos mayores de 30 años que están en situación de reclusión. Los objetivos específicos fueron determinar la existencia de frenos percibidos para la formación dentro de la institución carcelaria y analizar y comprender la utilidad percibida por el recluso de la formación para el logro de su reinserción y el desistimiento. Por favor, la primera. En cuanto a lo que fue la metodología,
se planteó la realización de un diseño cualitativo en base a grupo de discusión dentro del establecimiento carcelario. Para el normal desarrollo de la dinámica se acordó la realización de un área, en esta situación en un área familiar, es decir, que todos ellos estuvieran en conocimiento de esa área, como para que fuera, otra vez, familiar más cómodo. Y afín a los reclusos, donde se buscó un ambiente propicio para la libre expresión y comodidad de los mismos. El reclutamiento fue voluntario en base a comunicaciones internas del personal de la cárcel encargados de la formación. Previo al trabajo de campo no se sabía el número exacto de reclusos que participarían, pero por la información previa se supuso un número mayor de reclusos de lo que es el estándar en grupo de discusión, que es de 8 a 12 personas. Lo que obligó a prever trabajar con 2 moderadores, psicólogos, con especialización en dinámica de grupo para un mejor manejo de la situación en caso de ser necesario. Es decir, ya prevíamos que iba a haber más concurrencia de gente y bueno, y por eso ya empezamos el tema tratando de ver que vinieran 2 moderadores. Fuimos 2 los moderadores. Un número de reclusos mayor al previsto, 20, se hizo presente mostrando su voluntad de participar, por lo que la previsión de un segundo moderador fue acertada. Estos 20 incluso fueron como rotando, es decir, entraron 20, algunos que mostraron un interés primario se retiraron, pero empezaron como a aparecer más a medida que se fue corriendo que estábamos en este tema, ¿sí? Es decir, empezó a haber como una concurrencia espontánea en el propio momento cuando ya teníamos 20 personas, ¿sí? Por favor, la segunda. Esta primera realidad lo que muestra es la permeabilidad del segmento para recibir, escuchar, compartir, trabajar y en definitiva analizar las instancias que le son presentadas por personas que están por fuera del circuito habitual. Nosotros somos desconocidos para ese circuito, no se sabía, o sea, más allá de la consigna que se les había dado, quiénes éramos y qué podíamos hacer, ¿sí? Entonces, partimos de una premisa bien interesante que es, quiero colaborar. Después veremos los motivos de por qué querían colaborar, ¿sí? Esto evidencia también el hecho de que este segmento de reclusos uruguayos se percibe a sí mismo como un preso diferente. Se autovaloran como individuos que están sabiendo aprovechar un aprendizaje o una oportunidad para poder revertir su vida, su futuro. Por eso tienen un alto interés en comunicar al afuera sus logros como forma de autovalidarse y encontrar la validación de los otros, o sea, potencial fuente de inserción social futura. Es decir, la primera parte de todo lo que fue la dinámica de grupo fue muy de tratar de calmarlos para que no hablaran todos juntos. O sea, la necesidad de ellos de hablar y de comunicar y de informar y de mostrar situaciones que estaban pasando en ese momento. Tomando en consideración esta realidad, se generó entonces un trabajo de dinámica de grupo donde estaban representados los reclusos, o sea, los 20, pero además había personal del establecimiento, guardias femeninas y responsables de áreas de educación y formación, y nosotros, o sea, los de afuera. Cabe destacar que durante gran parte de la dinámica, los responsables de las áreas de educación y formación se ausentaron a realizar otras actividades. Esto también dio una cosa más espontánea y una cosa más de compromiso de ellos y de poder expresarse y de largar cosas que de repente de otra manera no hubieran podido largar, ¿sí? ¿Se pudiera ir redondeando con las conclusiones? Sí, esta instancia debió decidirse en el momento y funcionó de manera espontánea. La respuesta global de la población carcelaria podría calificarse como positiva. Esta respuesta de participación encuentra explicación en conceptualizaciones tales como los de afuera oficiamos de nexo precisamente entre ellos, privados de la libertad, y el mundo exterior, aportando la puesta al día y trasladando algo de ese mundo exterior a las barracas. La recepción es positiva porque el preso genera inmediatamente una actitud de escucha, predisponiéndose a colaborar como forma de conseguir beneficio. Yo te respondo lo que me preguntás, pero vos me das o me conseguís algo, ¿sí? Esta dinámica que se dio de forma rápida da pautas claras de las personas privadas de libertad en este ámbito, están ávidas de este contacto con el afuera. Los elementos de contacto con el mundo externo para esta población carcelaria, según lo manifestado, son las visitas, el celular o el personal, cualquiera sea. Debe destacarse que aún
Hoy no está la posibilidad de conexión a Internet, lo que hace que las comunicaciones estén insertas en lo inmediato, la espera, la demora, situación que va de contramano con la inmediatez que se maneja en el afuera. Este fue el escenario definido por los propios reclusos de cómo es la situación carcelaria al día de hoy y, por lo tanto, en que se llevó a cabo el estudio de caso. Por favor, la siguiente. Si querés pasarla de largo, vamos a la 4, por favor. Estas son las dos situaciones que manejamos y que se manejaron ellos mismos. Ves que en el adentro, o sea, dentro de la cárcel, hay un signo positivo y otro negativo. El gran positivo es, o los grandes positivos en el adentro son la protección institucional, o sea, la protección institucional que le da la institución al preso, el compartir entre pares, yo hablo con un igual, ¿sí? Y el reaseguro de la supervivencia, yo como. En cambio, en el afuera también tenemos un más y un menos. El gran más es la libertad, pero tengo grandes menos. La desprotección institucional, o sea, la institución ya deja de acogerme, de abrazarme. El compartir entre pares y no pares, lo que me genera situaciones conflictivas, y la duda sobre la supervivencia. ¿Puedo con este tema? ¿Puedo trabajar? ¿Voy a conseguir trabajo? La próxima. Y a partir de acá, en lo cual basamos nosotros este estudio, le dimos en llamar los relojes. Dimos en llamar relojes a las posturas de los reclusos con respecto a sus tiempos. Decimos sus tiempos porque el tema se encuentra contextualizado en su dinámica de vida. Esto, llevado a otros planos, no tendría la significación tan profunda que encontramos en el segmento estudiado, donde se aprecia la relación entre el tiempo y el espacio en el encierro. El reloj de adentro. De acuerdo a lo manejado en la reunión, los tiempos en reclusión son en sí mismos disímiles para cada persona. Hay posturas de, por ejemplo, el tiempo se pasa despacio, el tiempo es lo que sobra, el tiempo es lo que tenemos, hasta el tiempo se detiene, da lo mismo hoy que mañana. Dicho en otros términos, si el tiempo pasa, yo debo asumir la responsabilidad de manejarme en el afuero. Para ejemplificar la afirmación anterior, extractamos la verbalización de un recluso que dijo: yo tengo un emprendimiento aquí adentro, no sé si lo podré explotar cuando salga, yo salgo muy pronto. ¿Sí? Ante eso, quienes conducíamos el grupo y con patrones conductuales y códigos externos, dedujimos que yo salgo muy pronto quería decir algo así como salgo en 15 días. Pero la realidad del recluso era muy otra, pues su muy pronto significaba aproximadamente un año. Esta verbalización, a la luz de lo que se viene analizando, tiene una primera lectura contundente que se relaciona con la duda o la expectativa, el temor a poder enfrentar la realidad del afuera con los insumos proporcionados por el establecimiento. Desde el temor, entonces, el retraso, el tiempo convertido en un año, es muy pronto. El tiempo adentro es un aliado para el preso. En cambio, el reloj de afuera, por favor la otra, como contrapartida, el reloj de afuera genera situaciones que pueden afirmarse, son opuestas en cuanto a la medida, a la conceptualización, a la postura de vida, al enfrentamiento con la nueva realidad. Pero en todos los casos, el reloj de afuera marca un tono de apremio, de desamparo, de desprotección, de agresión, de peso, que son comunes a las personas que retoman su libertad. Tomemos el caso de un recluso reincidente. Sanzaya, perdone que le intervenga de nuevo. Ya estamos en el límite de tiempo. Bien. Le pediría, lamentablemente, las láminas van a estar en la página web y es parte de la producción. Bien, leamos entonces lo que son las conclusiones. ¿Sí? Del material recogido en la dinámica grupal se concluye que Punta de Rieles realiza un trabajo muy importante y positivo con sus reclusos a tal punto que de otros establecimientos de detección se solicita el traslado a dicha cárcel. Podríamos afirmar que en el imaginario del recluso uruguayo participante, Punta de Rieles funcionaría como una aspiracional que puede conseguirse a fuerza de buena conducta y deseo de salir adelante. Resaltamos, sin embargo, algunos aspectos en los cuales podría trabajarse. Ellos son generar una tutoría externa con figuras idóneas en el tema en el cual se está formando el preso. Por ejemplo, si el preso tiene aptitudes para crear formas con papel, debería tener un guía que lo oriente a qué tipo de cosas hacer y no hacer cosas que no le reditúen. Generar los canales válidos para que hoy el preso y futuro liberado pueda vender su producto, obtener convenios con universidades para que éstas puedan ser los proveedores. En síntesis, la población carcelaria consultada muestra un marcado interés en recibir formación, capacitación, educación, tanto durante el periodo que dura su condena como a la hora de su reinserción. Lo único que faltó decir en todo esto, por el tiempo, es que el gran corte que tiene el preso es su salida. Hasta la salida está totalmente contenido.
a la salida hasta Huacho de contención. O sea, ese es el único tema conflictivo que le preocupa y le preocupa mucho al preso. Muchísimas gracias. Perdón. No, por favor. Lamentamos todo que es 30 y mañana primero no hemos podido abrir al escenario de un debate que hubiéramos querido. Vamos a hacer un cierre en este segundo evento que de alguna forma proyectamos continuar con unas breves conclusiones de 3 minutos. Le pedimos a los señores miembros de la Comisión Especial para el Seguimiento de la Situación Carcelaria que están presentes, el senador Gustavo Penades y el diputado Daniel Radío. Le pido a ellos como síntesis a efectos de cómo ven estas visiones desde el mundo de la academia para ustedes. Creo que son aportes muy importantes que debemos de tomar muy en cuenta, que deben de continuar y profundizarse y que creo que nos aportan una mirada que no debemos de perder, que es la de buscar con medidas prácticas alcanzar objetivos claros en un tiempo determinado, porque esto no se puede tampoco prolongar mucho en el tiempo, tenemos que buscar medidas concretas, claras, contundentes, que reviertan en un plazo determinado esta situación que hoy lamentablemente el sistema carcelario nacional atraviesa y padece, y a partir de ese empezar a buscar adoptar decisiones de carácter gubernamental que nos permitan una proyección hacia alcanzar un modelo ideal. Quizás el del centenario del que nos hablaba el comisionado de carcelario, del sistema carcelario, nos habla de ese Uruguay de 1925 que debiéramos de tener o de adoptarnos como meta para el bicentenario. Y en ese sentido, tener claro también que hoy influyen otros elementos en la realidad del comportamiento y la reinserción del marginado, del procesado, del condenado, que debemos tomar muy en cuenta porque creo que hoy es uno de los elementos centrales para tratar de combatir y de exorcizar de su vida, que es la toxicodependencia. En la medida en la cual la toxicodependencia sigue influyendo, incidiendo en algo que me parece que es central, y con eso termino, que en el temario estaba planteado para el día de hoy, que es una educación en valores. Aquí tenemos, quizás, si queremos ir al núcleo central, al problema, al Big Bang de toda esta situación, o sea, al inicio de las mismas, tenemos en la educación en valores un elemento central que atender. Porque aquí no está solamente asociado el tema de un tema de ausencia de cuestiones materiales, muy por el contrario. Quizás muchas veces la sobreabundancia de esos temas adquiridas de forma ilícita, obtenidas de forma ilícita, hacen también mucho el que ver. Y en ese sentido creo que la educación en valores es quizás de donde también la academia deba de ayudar mucho en este programa. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Sí, gracias. Yo voy a retomar una cosa que recién decía el senador. Habitualmente cuando uno habla en general en la sociedad, no solo para los reclusos, del problema de la droga, en general parece como que sabe de lo que está hablando. Y en realidad capaz que tendríamos que ponernos de acuerdo en qué es lo que estamos hablando. Cuando hablamos del problema de droga estamos hablando de un problema de salud pública, estamos hablando de un problema de seguridad pública, estamos hablando de un problema de derechos humanos, estamos hablando de un problema de cómo incide todo esto en la opinión pública. Los políticos somos muy proclives a esta última parte, pero en realidad me parece que es una cuestión mucho más compleja. Esto me parece que es paradigmático de una cuestión central, que es por suerte hay quienes sacan la cabeza de la emergencia, porque lo que no nos puede pasar es que actuemos al golpe del balde y que demos respuestas por la emergencia, y sobre todo los legisladores, además, no legislar por el escándalo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por suerte hay quienes sacan la cabeza de la emergencia, y por suerte hay quienes aportan una perspectiva académica, y yo creo que se necesita eso, se necesita una perspectiva intersectorial, interinstitucional, porque este es un problema complejo. La política criminológica implica muchas cosas, que no necesariamente es cárceles, es muchas más cosas que eso, implica políticas sociales, implica políticas penales, implica muchas más cosas. Así que yo otra vez saludo la iniciativa y agradezco por la invitación. Muchas gracias. Estamos al cierre.
al doctor Manuel Díaz, el coordinador ejecutivo del proyecto, que además nos va a hacer una referencia muy breve del tema de los pactos y cómo este proyecto va a continuar a futuro. Bueno, muchas gracias por asistir, lo mío es muy cortito. Me sumo a las palabras del diputado y del senador. Yo creo que este es un problema complejo, ya lo dijimos, multifuncional, multidisciplinario. De esta crisis no se va a salir con un proyecto en concreto hoy ni mañana, sino también me sumo a las palabras del propio presidente del Uruguay con lo de la jornada de reflexión para solucionar un problema complejo. El PAC podría ser una herramienta porque lo que intenta hacer es aglutinar a todas las fuerzas, y con esto me refiero a no fuerzas políticas, a las fuerzas de desarrollo, economía, sociedad. Le agradezco a los investigadores por el trabajo realizado. Estos trabajos van a ser publicados en un libro. Aprovecho también de mencionar que hay certificados de asistencia para todos aquellos que necesiten certificado de asistencia. Y muchas gracias por asistir y espero que nos podamos volver a reunir en una próxima oportunidad. Gracias.